Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos tu amor y tu misericordia, Padre Santo. Ponemos en tus manos, Señor, todo nuestro ser y que en esta mañana tu palabra sea edificante para nosotros. Que ya no seamos viviendo nosotros, sino que Cristo que vive en nosotros resplandezca en nuestros corazones, en nuestras vidas, hacia nuestro exterior. Padre Santo, queremos honrarte y exaltarte con nuestras vidas. Queremos honrarte y exaltarte con todo, Señor. Rendimos nuestra vida a ti, Señor, y ponemos todo en tus manos, Señor. Haz tu voluntad, Dios Todopoderoso. Quita de nosotros toda distracción, Señor, tal vez sueño, pereza, pensamientos, problemas, circunstancias, Señor, quítalas de nuestra mente, Padre, y que podamos enfocarnos en ti, en tu palabra, Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos pues a la palabra de Dios del libro de Éxodo, por favor, capítulo 23, versículo 14 al 19. Amén. Éxodo 23, versículo 14 al 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás el pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás del cabrito en la leche de su madre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bienvenido. Entonces estábamos leyendo estos versículos, ¿no? Y hemos estudiado el libro de los del Éxodo desde el capítulo 1 hasta el día de hoy. Y nos ha traído muchas enseñanzas el Señor, amén. Ay, solo a Fernando le trajo enseñanzas. Nos ha traído muchas enseñanzas, amén. Amén. Y bueno, vemos que en los últimos capítulos que hemos estudiado ha hablado sobre los mandamientos del Señor, los mandamientos que el Señor dejó a su pueblo para que supieran cómo habitar en la tierra prometida. Y vemos que más reciente, los últimos, como el de hace 15 días, nos hablaba de la verdad, ¿sí? Que la verdad, la justicia y la integridad debe ser algo muy valioso en nuestras vidas, que no podemos andar en esta tierra, digamos que transgrediendo estos mandamientos del Señor, sino que son muy importantes para Dios, por eso los dejó todo estipulado en la palabra. Y sí, que tal vez viene siendo de las normas de la ley del pueblo judío, pero la ley que se abolió fue la ley ceremonial, pero no la ley moral. Y aunque, por ejemplo, los versículos que estudiamos hoy hacen parte de esa ley ceremonial, de esas fiestas ceremoniales que son de esa ley, pero también dejan otro tipo de enseñanzas en nuestras vidas, que son útiles. Porque si no fuera útil, no estaría en la palabra, porque dice la palabra de Dios que toda la palabra es útil para enseñarnos, ¿cierto? Para redarguirnos, para edificarnos. Amén. Entonces debemos, pues, tenerla toda en cuenta. Porque todo esto, todas estas leyes morales son parte del carácter del cristiano. Amén. Oh, por Dios.
es parte del carácter del cristiano. Amén. Sé que estábamos solos por acá, ¿no? Entonces, estas leyes morales, por ejemplo, estas leyes que son de las fiestas, que son leyes ceremoniales, también hacen parte de nuestro diario vivir. Y ya vamos a ver en qué sentido. Entonces, el versículo 14 dice, 3 veces al año me celebraréis fiestas. ¿Sí? Entonces, Dios ordena a su pueblo a celebrar estas fiestas 3 veces al año. ¿Sí? O una fiesta para cada época, ¿no? Y en esos son momentos sagrados de adoración y recordación, como recordatorio de lo que había hecho el Señor a su pueblo. Amén. Y muestra esa comunión que quería el Señor que su pueblo tuviera con su Creador. ¿Sí? Y un recordatorio del periodo de su liberación, por ejemplo, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y también recordatorio de la provisión que da el Señor. Y eso también hace parte de nuestra vida. El Señor tal vez no nos libertó de la esclavitud física, de la esclavitud literalmente, pero sí de la esclavitud del pecado. Y ahora nos ha dado libertad y ahora también da su provisión a nuestras vidas. Así como lo hizo con su pueblo, hoy en día nos provee, porque es por medio de él que recibimos todas las cosas. No es por nuestras habilidades, no es por los más fuertes que seamos o los más exitosos que podamos ser. No, todo proviene de la mano del Señor. Amén. Entonces, en estas reuniones nos invita a renovar nuestra fe, a rendir culto a Dios de manera regular, como dice la palabra, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Realmente eso es lo que trae también valor a nuestras vidas, dice, sino exhortándonos y tanto más que vemos que aquel día se acerca, dice en Hebreos 10:25. Y si esa es la verdad, ¿no? O sea, ¿cuántos más señales vemos cada día? El conflicto en Israel, el cambio climático, las guerras potenciales, en Rusia, el gobierno de Estados Unidos, tantas cosas que vemos que son aún más señales de las que ya se han visto, que ya la mayoría de señales que, o sea, por no decir todas ya las señales que están en la palabra de Dios ya se han cumplido. Estamos esperando que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, veamos al Señor en las nubes. Por eso es que debemos de estar listos y preparados para ese momento. Amén. Porque vemos que aquel día se acerca, nos congregamos, nos estamos juiciosos en la palabra del Señor, en la comunión con Dios, porque pronto vendrá el Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Amén. Y no es que debamos ahora acoger estas fiestas judías, ¿no? O como en algunas partes ahora tienen o están en la tendencia de judaizarse y están guardando cosas de la ley. Entonces tienen que guardar toda la ley. Entonces los hombres a circuncidarse, ¿sí? Porque por ahí se empieza. Ahí empieza la ley a los judíos, a los niños, dice que cuando alguien se quiere acoger a judaizarse, digamos, tiene que empezar los varones por circuncidarse. El Señor quiere que nos circuncidemos, ¿no? Pero no en nuestra carne, sino en nuestro corazón. Amén. Amén. Pero bueno, entonces el Señor Jesucristo abolió todas estas leyes ceremoniales, como ya lo había mencionado, y Él lo hizo en su obra redentora en la cruz. Amén. Entonces debemos, pues, tal vez tengamos en mente algunas cosas, pero a lo que vamos con la ley que el Señor ya quitó y en lo que aún se conserva es la ley moral. Amén. Entonces, aquellos que se quieren judaizar, pues no tendrían que solo guardar una ley, unas fiestas, porque a veces quieren guardar la fiesta de las primicias, por ejemplo, y quieren pedirle a la iglesia que todo el inicio de año traigan la fiesta de las primicias, entonces que den una ofrenda especial. Pues de una u otra manera no está mal, en el sentido de honrar a Dios cada año, pero eso se refiere es cada día de nuestras vidas debemos honrarlo de una manera generosa, de una manera, y más allá de los recursos hablo también, o sea, los recursos económicos, hablo de recursos nuestros como el tiempo. Pero bueno, ya vamos para allá.
Gálatas 5:1, por favor. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Y aquí tiene dos sentidos. Uno, al del pecado, que el Señor Jesucristo ya nos hizo libres del pecado, ¿cierto? Y que ya no tenemos que esclavizarnos nosotros mismos al pecado, que debemos luchar contra nuestra propia carne. Pero también está en el sentido que ya nos hizo libres de la ley, que ya no tenemos que cargar ese yugo de la ley porque Él nos libertó. Y esa, ya Cristo nos libertó, la ley fue abolida y quiere que, o sea, y algunos quieren ahora a que la iglesia siga unos rudimentos de la ley y siga algunas festividades. Pero tendrían que seguir no solo estas fiestas, por ejemplo, no solo la fiesta de las primicias, sino tendrían que seguir, por ejemplo, el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío, el Yom Kippur, el Día del Perdón, la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, también el Shimini Atzeret, que es el cierre del Sukkot, la Pesaj, que es la Pascua, la liberación de Egipto, el Shavuot, que es la fiesta de las semanas, también llamado Pentecostés. Todas esas cosas y festividades, incluso tendrían que seguir las costumbres rabínicas, que eso lo sigue el pueblo judío, ¿sí? El día de la salvación del pueblo de Persia, las fiestas de las luces, el año nuevo de los árboles, que incluso tienen este año nuevo de los árboles que se llama Tu Bishvat, que lo celebran en conmemoración de la tierra, ¿sí? Algo como, ¿cómo se diría? Como medio amigable con el, sí, ecológico, amigable con el medio ambiente, ¿sí? Exacto. Entonces, tendrían que seguir todos esos rudimentos de la ley y los 613 mandamientos de la ley. O sea, tendría que si se pudiera presentar sacrificios en el templo de Israel, tendrían que ir y presentar esos sacrificios y esas cosas, si es lo que quieren hacer, seguir la ley. Pero no, nosotros debemos de celebrar a Dios, celebrar a Cristo. Y no solamente en unas épocas del año, sino cada día de nuestras vidas, en cada momento, ¿sí? Con un corazón agradecido, viviendo como para Dios, como el Señor quiere que vivamos. El Señor quiere que vivamos de una manera digna, correcta delante de Él. Venir a la presencia de Dios, de estar en oración, ¿sí? En especial pues el día que podemos congregarnos, que es el domingo. Y eso es lo que realmente quiere el Señor, más allá de que presentemos sacrificios de animales como se hacía antiguamente, es que nos presentemos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Los que se están allá durmiendo, que se levanten. A ver, derecha. Ahora vemos en el versículo 15 ahí de Éxodo 23, 15. Éxodo 23, versículo 15. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, aquí habla de la fiesta de los panes sin levadura, también llamada la Pascua, la Pesaj, que es la Pascua judía y que es una fiesta que conmemora la salida de Egipto, cuando los israelitas tuvieron que partir rápidamente de Egipto. Recuerden que esto se conmemoró unos días antes y empezó también esta Pascua de los panes sin levadura
con que tenían que coger ese cordero, sacrificar un cordero y marcar los dinteles de las puertas de las casas para que cuando pasara el ángel de la muerte por ahí no tocara a ningún hebreo, sino que pasó y cogió y se llevó a todos los primogénitos de los egipcios, del ganado, de las bestias del campo, a todos se los llevó, ¿verdad? Y eso era parte de lo que estaba usando el Señor para librar a su pueblo de Israel. Amén. Y esto pues digamos que los dejó sin tiempo para dejar fermentar el pan, que era algo que no tenía que llevar levadura, y esa levadura simboliza la pureza y el rechazo a la corrupción del pecado que cada creyente debe tener. Amén. Nosotros debemos de estar de esa manera. Leamos un momentico ahí en Éxodo 12, en Éxodo capítulo 12, verso 15, por favor. Éxodo 12, 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea, era un mandato, y tal vez era un símbolo de eso del pan sin levadura, pero era un mandato y el que comiera levadura en esos días será cortado, y cortado era Victis mortis calaveris, ¿sí? Pasaban el papayo. O sea, moría realmente, ¿sí? Entonces, ahora los panes sin levadura nos recuerdan la liberación divina de Dios, ¿sí? Y nos llama a vivir de una manera sin levadura. Es decir, lo que hablábamos de ahorita, de la corrupción del pecado. Es decir, que nuestras vidas deben estar sin corrupción del pecado, sin esa contaminación que puede haber en la vida cuando el pecado habita en nosotros, cuando somos fábrica de pecados. ¿Sí? Porque recuerden que una cosa es tal vez que podamos pecar y el Señor es fiel y justo para perdonarnos, pero otra cosa es practicar el pecado, vivir constantemente en el pecado, eso es diferente. Eso es diferente y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. Y ahora que decía al final de ese versículo 15, ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Esto implica que debemos venir a la presencia de Dios ofreciendo lo mejor de nosotros cada día, ¿sí? En santidad, en amor, demostrando gratitud por la liberación que Él hizo de nosotros, de que nos libertó de la esclavitud del pecado, y también en agradecimiento por la provisión que nos da cada día. Leamos Mateo capítulo 6, verso 33, por favor. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros, porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidad cada día. Él sabe que tenemos necesidad del alimento, del sustento, de pagar el arriendo, los servicios, las cosas, ¿cierto? Y Él obra en nuestras vidas para suplirnos todas nuestras necesidades. Él obra para suplir por medio del trabajo, por medio del empleo, de los negocios, todas las cosas nos la da Él, amén. Y Él nos llama a poner a Dios en primer lugar, ¿sí? A ofrecerle lo mejor de nosotros a su servicio. Amén. Versículo 16 de Éxodo 23, por favor. Dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo,
y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, la fiesta de la siega celebra el inicio de la cosecha, ¿sí? Cuando ya empieza, ya habían sembrado, ya habían organizado el terreno y empieza como a dar esos primeros frutos, ¿sí? Entonces, a recoger esos primeros frutos del trabajo del campo. Y es un tiempo en que el pueblo de Israel reconoce la bendición de Dios, ¿sí? En la producción de la tierra, el fruto de su labor y sobre todo de la provisión de Dios. Y eso debemos también hacerlo en nuestras vidas, no en el sentido de traer, como decíamos, de esa fiesta de las primicias, de traerlo, no, primero porque no cultivamos, ¿no? O sea, ninguno de aquí es del campo y siembra cosecha, ¿no? Pero, pero hay partes donde lo pueden influenciar a que traiga la primer quincena del año, muchas cosas. Aunque bueno, sí, si quieren traerlo no nos vamos a oponer, ¿no? Pero esta fiesta nos invita a ver nuestro trabajo, nuestras vidas como un fruto del amor de Dios, como un fruto de la gracia de Dios, ¿sí? Y es una oportunidad para agradecerle a Dios, ¿sí? No solo por los bienes materiales que recibimos, sino también por cada aspecto de nuestras vidas, porque decíamos que a veces no somos lo suficientemente agradecidos con Dios. O sea, solo vemos el vaso medio vacío, pero no lo vemos medio lleno, como dicen en esa analogía. O sea, nosotros deberíamos ver lo maravilloso que hace Dios en nuestras vidas, empezando porque cada día nos permite un nuevo amanecer. Decía la pastora Milena hace un momento en la introducción que no agradecemos el solo hecho de vivir un día más, que es un regalo que proviene de Dios, ¿sí? ¿Cuántas personas se acuestan y no amanecen? Pues en la perfecta y voluntad de Dios y como con todo en mente, ¿no? Que el morir es ganancia, como siempre he recalcado que no debemos tenerle miedo a la muerte, que el morir es ganancia, pero mientras Él nos permita vivir debemos agradecerle por todo, amén. Ahora, cada acción, cada esfuerzo, cada logro en nuestras vidas deben ser vistos como primeros frutos, ¿sí? Como esos primeros frutos del Señor en nuestras vidas, porque todo proviene de Dios, toda bendición proviene del Señor. No es por nuestras capacidades ni por lo más que esforzados que seamos, no. Todo proviene del Señor. Entonces debemos dedicar esos frutos, esos talentos, de esos dones, de esos logros, de esas oportunidades, dedicárselas a Dios, al servicio de Dios, como testimonio de su fidelidad, de su amor, agradecerle a Dios con todo, amén. Y la fiesta de la cosecha era que al final de cada año, cuando se completaba la recolección de todas esas cosechas y esos frutos que habían salido en el campo, se celebraba esa fiesta de la cosecha y como cerrando el ciclo de los cultivos de la cosecha, pero ahí conmemoraba la abundancia y la fidelidad de Dios al proveer a su pueblo. Y así debemos de hacerlos, ¿eh? Y Dios nos recuerda mirar hacia atrás. A veces uno dice que no debemos mirar hacia atrás del pasado, pero en un cierto sentido debemos verlo porque, por ejemplo, cuando cumplimos años o en el año nuevo y miramos hacia atrás lo que el Señor ha permitido en esos 365 días y agradecerle porque Él ha sido bueno, porque nos ha librado de una u otra manera de muchos peligros y muchas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta o a veces en el momento no reconocemos, sino tiempo después como que pensando y meditando en eso, nos damos cuenta que el Señor ha sido bueno, que el Señor nos ha librado de grandes situaciones y problemas y calamidades y que el Señor siempre lo va a hacer, que debemos pues nosotros rendir nuestro corazón a Él, amén. Y tal vez no se trata de medir lo material que el Señor nos haya dado, sino de ver cómo a lo largo del tiempo Dios ha sustentado cada una de nuestras necesidades, ¿sí? Cada paso en nuestro camino. Y tal vez no hablo aquí solo de bienes materiales, porque a veces pasamos dificultades, necesidades, pero también debemos agradecerle en esas situaciones.
pero también vemos cómo Él ha permitido que tengamos vida, que tengamos salud y tal vez, como lo mismo en la economía, tal vez pasamos por enfermedades, pero Él nos da aquí de pie, amén. Él es bueno y misericordioso, amén. Entonces esto debe motivarnos a evaluar primero lo que hemos recibido en nuestras vidas y a tenerlo presente. Las oportunidades, las relaciones familiares, los aprendizajes en esos momentos difíciles, porque dice la palabra de Dios que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Bien sea difíciles, problemas o situaciones difíciles de nuestras vidas, todo nos ayuda para bien, para formar el carácter, para aprender a depender de Dios. Y todo eso debemos tenerlo en cuenta. Esos momentos que nos ayudan al crecimiento espiritual. En todo y en todas las cosas debemos de estar agradecidos con el Señor, pero expresarle nuestro agradecimiento. Y no esto habla de una sola vez al año, sino habla de cada día, cada vez que tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y esa oportunidad la tenemos a diario, la tenemos en cada momento, en cada instante. Y debemos ser agradecidos con el Señor. Amén. El Salmo 107, por favor. El Salmo 107. Versículo 1. Amén. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Entonces cada bendición, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la vida, en lo personal, todo proviene de la bondad y la misericordia de Dios. Debemos tenerlo siempre presente. Debemos agradecer por eso cada día. Y con cosas pequeñas que a veces ni notamos, como cuando podemos salir y caminar y vemos los árboles y vemos el sol y las nubes, debemos agradecer. O así como que salimos y empieza a llover, se pone el cielo oscuro, empiezan a caer truenos, relámpagos, también debemos agradecer, porque esa agua la necesitamos. Tanto que, sí. Y sale uno, ay, no saqué sombrilla, no me voy a lavar. Pero Dios es bueno, porque hasta eso es necesario, sí, que a causa de la mano del hombre todo se ha dañado y transformado, pero todo Dios en su amor y misericordia provee hasta la lluvia. Amén. Volvamos ahí a Éxodo, al versículo 17. Éxodo 23, 17. Amén. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No, este no se adapta para este tiempo, aclaro, no, ahora es que, no, por eso es que yo vengo solo 3 veces al año a la iglesia, solo me congrego 3 veces al año, no. Este versículo resalta la obligación de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, amén. En presentarnos delante de Él en acción de gracias. Nos llama a tener una vida de adoración activa en el Señor, delante del Señor, donde al presentarnos delante de la presencia del Señor sea con algo constante en nuestras vidas y sea con agradecimiento, en acción de gracias, porque Él ha sido bueno, porque su misericordia ha sido tremenda, porque a veces no reconocemos, a veces pasan situaciones que ni nos damos cuenta y como que, por ejemplo, lo que les he contado cuando antes de venir a los caminos del Señor que tuve ese accidente en la moto y que pues yo digo lo poquito porque pues me fracturé 3 huesos de la mano y me raspé y todo eso, pero me golpeé contra las llantas de una volqueta y andando por una autopista, ¿saben?
Aclaro que eso fue antes de llegar a los caminos del Señor. Sí venía y acompañaba a mí y esas cosas, pero no estaba como afirmado en los caminos del Señor. Y un carro de adelante, por adelantar la volqueta, el carro de adelante llegó y como que frenó en ese momento. ¿No? La señora como que iba hablando por celular y se le cayó y eso se hizo así y se corrió y yo no alcancé a frenar. Entonces le pegué al carro, después le pegué a la volqueta, después le volví otra vez a pegar al carro, pero por misericordia de Dios la volqueta se quitó. Y yo en ese momento, bueno, sí, que el accidente, pero yo no caí en cuenta hasta tiempo después que dije, fue la mano del Señor que me libró. Porque yo hubiera podido caer a segunda vez a las llantas de la volqueta otra vez. Y no estaría contando el cuento, así como dicen. Pero es la misericordia del Señor. Entonces vemos cómo Él tiene misericordia y vemos cómo a veces omitimos o no hacemos caso o no vemos la mano del Señor en todo lo que nos ha librado, todo lo que nos ha salvado. Y por eso debemos serle fieles y por eso debemos adorarle y rendir nuestra vida a Él. Amén. Vamos a Proverbios, sí, Señor, eso uno piensa, no, tan de buena yo. Después. Sí, después yo duré 8 meses incapacitado y cuando me pusieron los tornillos y cuando fueron a quitármelos, también el Señor me libró por segunda vez de esa misma situación, porque ya en el quirófano, como dicen, tuve un paro respiratorio, entonces ahí el Señor fue el que me reanimó, el Señor que tenía su propósito, ¿no? El Señor que tenía el propósito y tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. Y tal vez no todos experimentemos de esas, ¿cómo se dice? Esas cosas cercanas a la muerte. Y es más, no deberíamos de esperar que nos sucedan esas cosas para reconocer lo valioso que es la presencia del Señor en nuestras vidas, sino que reconocerlo en todos nuestros caminos. Porque tal vez uno no despierte, que sea en la voluntad de Dios, pero que estemos listos y preparados a que si ese es el momento en el que el Señor nos llama a su presencia, pues que nos vayamos con Él a la presencia del Señor. Amén. Proverbios capítulo 3, verso del 1 al 12. Amén. Proverbios 3, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Amén. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová en todos tu corazón, de todo tu corazón y no te apartes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga como padre al hijo a quien quiere. Amén. Amén. Entonces vemos muchas cosas aquí que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta, que aprendamos a confiar en Dios, a buscar su guía y a seguir el camino correcto. Amén. Dice que fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces lo hacemos y nos apoyamos en nuestras propias capacidades. No, es que yo estudié 6 meses en la San Marino, entonces tengo el derecho de ser grande y de tener y de hacer, que yo me quemé las pestañas tantos años y por eso soy lo que soy. No, nosotros somos es por la misericordia de Dios.
no en nuestras capacidades, porque el que se apoya en su propia prudencia tiende al fracaso. Pero dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso es muy importante, apartarnos del pecado, apartarnos de esas cargas del pecado, de ese pan leudado que significa la corrupción del pecado en la vida del ser humano. Amén. Porque Él dará medicina a nuestro cuerpo. Amén. Porque Él obrará a su debido tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos, ¿no? O sea, el corazón del ser humano quisiera ya el éxito. ¿Sí? Quisiera ya las bendiciones, casa, carro, beca, hasta yate y eso que no tenemos cerca al mar, ¿no? Aquí debíamos tener lancha para ir, pero será al río Bogotá, porque... bueno, para prepararnos para las inundaciones, sí, también puede ser. Sí, tantas cosas que quiere el corazón del hombre, pero que si lo vemos, dice la palabra de Dios, que debemos es poner nuestra mirada en los lugares celestiales. Y Él dará de lo que tengamos necesidad. O sea, pero dice de lo que tengamos necesidad, no de hacernos millonarios, de hacernos ricos. Gloria a Dios si Él permite en nuestra vida que tengamos comodidades y que tal vez seamos millonarios para ayudar a muchas personas, ¿no? Pero si no lo permite, debemos de aprender a estar contentos con lo que el Señor nos da cada día. ¿Sí? De que tengamos el pan de cada día, con eso debería ser suficiente en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Volvamos ahí a Éxodo 23. Ahora el versículo 18, por favor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de su víctima quedará de la noche hasta la mañana. Entonces aquí vuelve a hablar sobre la pureza. Dice que indica la importancia de la pureza de los sacrificios. ¿Sí? El pan leudado representa la corrupción del pecado, como lo había manifestado hace un momento, y la sangre de los sacrificios debe ser presentada en condiciones de pureza. ¿Sí? Y eso refleja la santidad de Dios. Y asimismo quiere decir que nosotros debemos presentarnos delante de Dios con pureza, con santidad. Porque ya no presentamos estos sacrificios de animales como se acostumbraba, sino que ahora nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto va de la mano del abandono del pecado. Y que no somos perfectos, aún no somos perfectos y seremos perfeccionados cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pero mientras tanto, pues nos perfeccionamos cada día, luchamos contra el pecado, abandonamos el pecado, reconocemos el pecado, le pedimos a Dios perdón por ese pecado. Pero debe haber una lucha en nosotros para no caer en el mismo pecado. Amén. Y el Señor nos llama a presentarnos a Dios de la mejor manera y presentar delante de Él lo mejor, lo más puro de nuestras vidas. Entonces, debemos de evaluar nuestras vidas y presentarnos, si ofrecemos, o sea, como que mirar si cuando nos presentamos delante de Dios ofrecemos lo mejor de nuestras vidas. ¿Sí? Si es en el trabajo, en la congregación o cualquier cosa que se necesite hacer, si nosotros lo hacemos de lo mejor. Si el tiempo o recursos, bien sea económicos o cualquier cosa, si realmente presentamos lo mejor. O sea, sobre todo por el tiempo, si realmente es lo mejor que podemos dar. O incluso a veces si cerramos nuestro corazón, nuestros corazones y no damos lo que deberíamos dar. Y no solo se refiere a los recursos económicos, ¿sí? Sino también a los recursos intangibles como el tiempo, la disposición de cada uno de nosotros para presentarnos delante de Dios. Si en lugar de dedicarle tiempo a Dios, le dedicamos más tiempo al ocio, más tiempo a otras cosas que realmente a lo largo no van a tener el mismo valor que dedicarle el tiempo que
que Dios se merece, ¿sí? Tiempo en congregarnos, tiempo en la oración, tiempo en la comunión con Él, tiempo en llegar temprano, tiempo en llegar temprano, tiempo en llegar temprano. Rayó el disco, tiempo en llegar temprano. Llegar a tiempo para adorar al Señor, para alabar al Señor, para orar, para escuchar la palabra. ¿Estamos dando realmente lo mejor de nosotros? Es lo que debemos preguntarnos cada día. Porque uno a veces, no, pues démosle la ofrenda al Señor económica y no sé qué, y ahí sigue en el pecado, sigue haciendo las otras cosas. Eh, eh, como dicen, el que reza y peca empata, no, aquí no sirve realmente eso. Ni después vamos a poder pagar una misa para que nuestra alma salga del infierno y se vaya al reino de los cielos. No, eso no funciona así. Esas son herejías que se ha inventado el hombre. Tampoco podemos comprar la salvación, como también se ha dicho, ¿no? Pues pacte, diezme, ofrende y con eso se gana la salvación. No, tampoco es de esa manera. Pero sí debemos nosotros mirar y analizarnos si le estamos entregando todo al Señor y cómo nos presentamos delante del Señor. ¿Sí? Porque debemos presentarnos en un sacrificio vivo y santo y agradable a Él. Y eso hace, parte de eso es todo nuestro comportamiento del día a día. O sea, vuelvo y reitero, no somos perfectos, pero buscamos esa perfección cada día. O a veces podemos ver si estamos dando lo que podemos o realmente lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, ¿no? Pues que primero yo, segundo yo, entonces yo quiero descansar, yo quiero pasear, yo quiero ir al gimnasio, yo quiero hacer esto. Ah, bueno, yo tengo media horita, entonces vamos media horita el domingo. No, tenemos que darle el tiempo que el Señor se merece. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Y no son nuestros sueños, no es nuestras metas, no son nuestros proyectos, no es lo que nosotros queremos, sino es con todo lo que queremos honrar a Dios, porque todo le pertenece a Dios, todo proviene de Dios. Incluso cuando ofrendamos estamos retribuyendo algo que el Señor ya nos dio. Amén. ¿Sí? Y es una forma en la forma en que administramos los recursos dice mucho de cuánto amamos a Dios. ¿Sí? Y no digo que ahora, como dicen, no vendan todo lo que tienen y tráiganlo al Señor. Bueno, si quieren hacerlo, ustedes ya saben que aquí recibimos. Aquí no le decimos que no. ¿Sí? Sino cada uno de como propuso en el corazón, por ejemplo, hablando de las ofrendas. No lo dé por necesidad. Vamos a 2 Corintios capítulo 9. O sea, debemos preguntarnos, y esto no es con énfasis en, como decía, entre chiste y chanza, de que den más allá de lo que quieran dar, ¿no? 2 Corintios 9 del 6 al 11. Bueno, y el 6 ahí no, tampoco les estoy dando. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero es verdad. O sea, es la verdad, está en la palabra, es palabra de Dios. Cada uno pone en su corazón, porque dice el 7, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a qué? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Y como está escrito, repartió y dio a los pobres su justicia y permanece para siempre. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de vosotros la acción de gracias. Amén. Mm.
Ujú. No, Dios ama al dador alegre. Y no quiere decir que entonces ahora, que porque dice esto y el que siembra escasamente, entonces ahora tenemos que venir y traer, no, o sea, todo es en orden, ¿no? Y todo es como propuso el Señor en su corazón. Por eso es que aquí no recibimos tarjetas de crédito, ni cheques postfechados, ni cosas de eso, no. Pero, pero el Señor es claro en su palabra, cada uno debe dar como propuso en su corazón. Pero viniendo de lo que veíamos antes, de que debemos dar los recursos y el tiempo, entonces debemos analizar, ¿estamos realmente dando lo que podemos dar, dando lo que proponemos en nuestro corazón? O a veces nos pasa que vamos a echar en el sobre o aquí y contamos y bueno, y después, uy, no, es como mucho. No, quitémosle otro poquito. No, o sea, y como les hemos manifestado, las ofrendas, por ejemplo, aquí particularmente en la congregación, no son para nosotros, es para pagar el arriendo, los servicios, las once de los niños, cuando alcanza con las ofrendas, ¿no? Porque muchas veces toca el pastor Samuel y nosotros como que colaboramos un poco más en eso, pero digamos que no es para enriquecernos ni nada de eso, sino es todo para la gloria de Dios, porque todas las cosas que hacemos en este lugar, todo lo que se invierte en las once de los niños, en este tiempo, no es para nuestra gloria, ni mucho menos es para la gloria de Dios y para servirle al Señor. Amén. Bueno, ahora volvamos a Éxodo 23, versículo 19. Éxodo 23, 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás del cabrito en la leche de su madre. Entonces aquí dice que las primicias tienen que traerlas, ¿no? Yo veré. No, y como les decía en el mismo contexto y sentido, que no estamos hablando de esa parte económica y no es solamente al principio del año, sino que debemos nosotros dar lo mejor de nuestros frutos. ¿Sí? En señal de gratitud y reconocimiento de toda la bendición y que de todo proviene de Dios. ¿Sí? Entonces, este acto simboliza la dedicación primordial a Dios. Es decir, que ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Sí? Dios debe ser nuestra prioridad. Nuestra principal prioridad en esta vida no es las cosas del mundo, no es el cónyuge, no son los hijos, no, nuestra principal prioridad debe ser siempre Dios. Ya después ahí viene la segunda prioridad, que es el cónyuge, la tercera prioridad, que son los hijos, la cuarta prioridad, trabajo, cosas, pero nuestra principal prioridad debe ser Dios sobre todas las cosas. Amén. Y ahora donde dice, no guisarás del cabrito en la leche de su madre, esta prohibición es un recordatorio de la santidad y del orden que tenemos que tener en nuestras vidas, de ese orden que ha establecido Dios en su creación y a su creación. Amén. Un orden en el cual debemos honrar al Señor con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todos los frutos que podamos dar para el Señor. Amén. Y esto nos lleva a recordar que cada día debemos presentarnos en la presencia del Señor y presentar nuestras vidas en agradecimiento, ofreciendo lo mejor de nosotros. El tiempo, la dedicación, el trabajo, el servicio, la adoración, la alabanza, la oración, todos esos recursos para honrar a Dios. No es para que los demás nos vean ni nada, sino es para que el Señor vea que damos buenos frutos. Ese fruto que esa semilla que Él ya puso en nuestro corazón, que es la fe, la salvación que Él nos ha regalado. Amén. Debemos pues procurar cada día ser esforzados y valientes y más allá de hacerlo 3 veces al año, sino es cada día en nuestras vidas que nos presentamos delante de Dios. Amén. Vamos a orar.
Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra y alabanza y agradecemos tu amor y tu misericordia y tu palabra, Señor. Agradecemos que nos recuerdas, Señor, que debemos dar buenos frutos en nuestras vidas, Señor, y que eso va de la mano de lo que te otorgamos a ti, Señor. El tiempo, la oración, la comunión contigo que son tan importantes, Señor. El congregarnos, el venir delante de ti, el presentar también nuestras ofrendas, Señor, Dios Todopoderoso. Por eso ponemos todo en tus manos, Señor, y que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, que esta palabra dé fruto en nuestro corazón, Señor, que no quede vacía, sino que cada vez más comprendamos lo que quieres hablar a nuestra vida, lo que quieres hablar a nuestro corazón, Dios Todopoderoso. Padre Santo, tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido bondadoso y hasta este día nos has librado de innumerables cosas, Señor. Hasta este día has tenido misericordia. Y Padre, y por eso queremos presentar nuestro cuerpo, como dice tu palabra, en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Por eso ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu, para que cada día crezca nuestro espíritu y mengue nuestra carne, Dios, y podamos ser capaces de presentarnos con acción de gracias cada día, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, nuestras preocupaciones, problemas, situaciones, enfermedades, dificultades, Señor, hasta sueños y anhelos y deseos, Señor, personales. Dejamos todo delante de ti para que se haga tu santa y perfecta voluntad, para que nos ayudes y nos guíes, Señor, cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén.